tardes y bienvenidos a la quinta conferencia de este ciclo de conferencias Eduardo de Havich. Hoy tenemos en particular el tema habilidades blandas y formación humanista para futuros ingenieros. Y está con nosotros el director del Centro de Extensión y Proyección Social de la UNI, el magíster Sergio Cuentas, y también está con nosotros para disertar sobre el tema. Contamos con la licenciada Viviana Gómez Espinosa, que es catedrática de la Facultad de Ingeniería Mecánica. El día de hoy, a diferencia de otras conferencias, prevemos, además de los certificados, algunos premios por la participación que vayan a tener el día de hoy. La licenciada Viviana Gómez tiene una maestría en Gerencia Pública y además tiene estudios de posgrado en Comunicación. Ella ha estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también tiene estudios desarrollados en El Salvador. Allí terminó su carrera de comunicadora. Vamos a empezar con esta quinta conferencia. Sergio, por favor, te invitamos a presentar el tema. Buenas tardes a todos y reitero la bienvenida. Su presencia es una contribución muy grande al proyecto de desarrollar la responsabilidad social universitaria en la UNI. Tiene por objetivo inmediato la construcción de una universidad inteligente, eficiente y socialmente responsable, que no son frases vacías, está en nuestro plan desarrolladas y planteadas como objetivos e indicadores. ¿Para qué? Para poner a la UNI en la ruta de contribuir efectivamente al desarrollo sostenible del país, que es el objetivo que está planteado también, menos mal, en nuestro propio estatuto. En esta conferencia estamos abordando un tema que yo diría no complementa, sino completa el espíritu del ingeniero. El ingeniero es un productor y hoy día está ubicado en un mundo moderno, en lo cual el ingeniero tiene que actuar interrelacionándose con diversos actores del Estado, las empresas, entidades de la sociedad civil, o sea, de la sociedad, organizaciones populares, etc. Entonces el ingeniero tiene que estar también preparado bien en esos campos para actuar con asertividad, es decir, con capacidad de desarrollar muy buenas relaciones con todos los interlocutores y las entidades con las cuales tiene que interactuar. Eso requiere varios entrenamientos, si quieren, el desarrollo de varias capacidades que están latentes en los ingenieros, aparte de su preparación técnica, su capacidad de investigación, su conocimiento de la red de los temas que posee, además la de convertirse realmente en líderes de su sector y en líderes de la sociedad. Y yo concuerdo con el ingeniero Gallegos, que decía que después de haber visitado China, se dice que en el mundo la China está yendo bien porque la gobiernan ingenieros. Yo he tenido la suerte de estar ahí y he visto que efectivamente muchos ingenieros participan en las decisiones más importantes del gobierno, pero además he visto también con toda claridad que primero son hombres cultos, que tienen capacidad de mirar ampliamente los temas y que sobre la base de su dominio de las técnicas pueden de esa manera contribuir profundamente al proyecto. Entonces se trata de eso, creo, el tema. Las habilidades blandas justamente son el elemento que construye esa parte en la formación de los ingenieros, es decir, aquellas potencialidades que le permitan ser líderes en su sector y además en la sociedad. La licenciada Viviana Gómez, además, es una profesora muy dedicada. Desde hace tiempo la conozco, hemos conversado y discutido con ella desde el 15 en el foro pasado que hubo en el CISMID, y tiene realmente ideas muy concretas y valiosas y va a poder hacer un aporte, creo, sustancial a señalar las guías y cosas que nosotros debemos tener presentes en esta tarea, en la cual sin su debate, su aporte, el de ustedes, ¿no?, su participación, no sería posible. Entonces, sin más, quisiera invitar a la licenciada Viviana que pase al escenario para su conferencia. Muchas gracias.
Si hubiera que definir a la licenciada cuál es su especialización, ella es una especialista en comunicación organizacional. Démosle bienvenida a la profesora. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Quiero, antes de iniciar este proceso, decirles la imagen que hay de este lado para el otro. Realmente es impresionante el interés. Gracias por estar aquí, gracias por darnos la posibilidad a los que creemos en que hay que complementar y completar nuestras acciones profesionales y de vida, que estén aquí. Gracias por la atención que me van a dar. También quiero agradecer a los organizadores, a los amigos y amigas del CEP, profesionales preocupados porque la ingeniería sea cada vez una profesión más humana y más completa. Entonces arrancamos con este proceso y vamos a empezar posicionando algunas ideas. Yo tengo un objetivo. Bueno, yo tengo un objetivo esta tarde. Me encantaría compartir con ustedes, la noción de qué es este conjunto de habilidades blandas, para qué sirven, por qué tendrían que importarle a cada uno de los que estamos aquí. Pero además quisiera que este encuentro, esta conversación, te deje con una mirada crítica también sobre este proceso, y que finalmente te interese no solo investigar más, sino aplicarlo de manera consciente y cotidiana en tu historia personal y profesional. Para eso vamos a tocar algunos aspectos. Realmente son 4 puntos sencillos. Vamos a hablar de las nociones generales de las habilidades blandas, qué son, de dónde empiezan. Vamos a hablar del desarrollo de las habilidades blandas, si es posible aprenderlas o ya no podemos. Además, le vamos a dar una mirada diferente a la interpretación que se suele hacer, que ese será justamente mi contribución, porque todo lo demás ya está escrito. Y vamos a finalmente a completar estas nociones con una miradita sobre lo que implica humanizar, y si es posible humanizar la ingeniería, y por qué y para qué. Entonces arrancamos con estas ideas. Esto es más o menos la vida real, ¿no? En los anuncios del periódico, en los clasificados, tú puedes encontrar algunas cosas como estas. Vamos a ver. Leo. Convocatoria para selección de un ingeniero mecánico electricista. Bueno, algunos requisitos mínimos. Por favor, miren el resaltado. ¿Tiene puntero esto, verdad? Sí. No sé dónde es. Bueno, proactivo, que trabaje en equipos multidisciplinarios, ¿no? Esa es una de las exigencias. Ok, gracias. Pero además, tenemos otro aviso que es diferente a la de tu especialidad, pero un poco para ver cómo es el mercado laboral en relación a lo que hoy día venimos a conversar. Líder, dinámico, proactivo. ¿El centro? Okay. Líder, dinámico, proactivo, responsable, orientado a objetivos y disponibilidad para viajar a provincias. Otro avisito de la vida real. Ejecutivos de venta senior, estudios superiores en ingeniería industrial, mecánica y afines. ¿Qué te piden? Proactivo, asume retos, trabajo bajo presión, orientado a resultados. Uno último, en otra área. Analista de planillas, características. Al final, capacidad de trabajo bajo presión, organizado y proactivo. Y uno lee estos anuncios de empleo y se pregunta, ¿qué es proactivo? ¿En qué consiste el trabajo bajo presión? Yo soy un trome, en toda mi formación académica he sido brillante, pero ¿de qué nos va el tema de proactividad? Vamos a ver sobre la vida real también cómo se contrastan estas ideas. Mira este dato, que ojalá te importe. En una investigación que hizo la UPN y estuvo a cargo de Augusto Cáceres, a 200 empresas, se indica que el 80% de empleadores en el mercado laboral peruano prefieren escoger a aquellos candidatos
que presentan habilidades blandas. Hasta ahora no hemos dicho qué es, ¿no? Todavía no toca. Otro dato. En el CADE 2016, que tuvo sede en Perú, el Banco Mundial entregó algunas cifras e indica que Perú se encuentra entre los 35 países que presentan más brecha, la brecha más amplia entre el desarrollo de habilidades blandas de sus profesionales y el mercado laboral. Aunque realmente el 70% de estas 21 economías, digamos países, pero lo correcto es llamarlas economías, de la PEC tienen esta deficiencia. Hasta el momento, aunque no hayamos definido qué es esto de habilidades blandas, ya nos vamos preocupando. No solamente lo piden en los anuncios, los clasificados, sino hay cifras que nos están llamando a la atención, por algo será. Y otro dato menos dramático, pero más alentador. Un estudio de la Universidad del Pacífico del año pasado, justamente en el marco del CADE universitario, sostiene que las personas que presentan habilidades blandas obtienen un 9% más de sueldo. Esto es lo que hay en torno a esto que no manejamos, a esto que no tenemos, y que son las habilidades blandas. Después del dramatismo de la vida real, nos preguntamos, ¿qué son las habilidades blandas? Respondemos lo siguiente. Primero, una idea. Las habilidades blandas pertenecen a qué ciencia, a qué espacio del saber, a la psicología organizacional. ¿Y qué nos dice la psicología organizacional? Bueno, hay una relación con el coeficiente de la inteligencia emocional, sobre la cual ustedes habrán escuchado algunas cosas o más detalles. Pero lo cierto es que cuando uno habla de habilidades blandas, se está refiriendo a ese consciente de la inteligencia emocional. Cuando lo hemos desarrollado, en qué medida estamos vinculados con el tema. Por allí arranca esta historia. Pero ¿qué más? Antes de definirla, estamos haciendo la larga, como atención, como los vendedores, pero solamente decirte que hay habilidades duras y hay habilidades blandas. Las habilidades duras son estas. Son esas habilidades cognitivas que uno ha aprendido en el proceso académico, por las cuales se ha amanecido, ha estudiado. ¿Ha planchado, chicos? No. Por favor, eso no es parte de las habilidades duras, ni de las blandas. Bueno, vamos a hacer el paréntesis, como que nadie se ha enterado. Esas son las habilidades duras y tú puedes medirlas. Tú puedes medir la calidad de un proyecto, de unos planos, de cuán bien manejas el banco de temperatura, ¿sí?, de física, etc. Son habilidades entonces de entrenamiento que se desarrollan en el proceso académico, formal y complementario, ¿ok? En cambio, las habilidades blandas son ese conjunto de competencias personales, personalísimas diría yo, orientadas al desarrollo de las aptitudes sociales. Un datito más, esta idea es de María José Villalobos, una experta en el tema. Y una que también me interesa mencionarla, porque definiciones jóvenes hay muchas. Yo te he traído algunas, pero tú vas a encontrar otras tantas, más ricas, más complejas, pero todas van a encajar, van a coincidir en un aspecto, que lo voy a mencionar. Patricia Canepa, que es una peruana experta también vinculada a CADE, dice que son esas habilidades orientadas al desarrollo de las aptitudes sociales, ¿no? Estamos entonces frente a un conjunto, a un llamado que nos dice, oye, ¿sabes qué? Las habilidades blandas no son otra cosa que tu capacidad de relacionarte contigo y con los demás en este maravilloso espacio social. No nos podemos escapar de este rasgo profundamente social que tenemos, ¿no? Hoy se habla de inteligencia social, de crecimiento social. Estamos como peces en el agua cuando hablamos de lo social en este desarrollo de habilidades blandas. Lo que pasa es que no somos lo suficientemente conscientes del peso gravitante que significa ser sujetos sociales.
es más o menos cuando, parafraseando, haciendo una analogía, un pez le dice al otro: oye, ¿has escuchado la volada de que existe el agua? Estamos tan inmersos en esta situación, en esta lógica, que no nos damos cuenta del impacto. Y las habilidades blandas lo que dicen es que se está tratando de desarrollar justamente tus aptitudes de vínculos sociales, hacia adentro y hacia afuera. Y acá tenemos algunos ejemplos de estas habilidades blandas, que seguro si tú las ves, podríamos ir fijándose cuánto más o cuánto menos tengo desarrollado. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el conjunto de rasgos de tu personalidad. ¿Conoces hasta qué punto se ha desarrollado tu personalidad? ¿Tu personalidad es la que quieres tener? ¿O es una cosa que no va a mudar jamás? ¿No tiene saltos dialécticos? ¿No tiene saltos de calidad? Sí tiene. Después vamos a ver cómo y por qué. Otra habilidad blanda, según la psicología organizacional, son las habilidades sociales. Habilidades sociales, la psicología organizacional tiene un listado de 50. Van desde las básicas, como por ejemplo, dar las gracias, pedir por favor, hasta las habilidades de planificación, de estrategia, de hacerle frente al estrés. Otra, la comunicación. Y las subrayaditas en rojo, las resaltadas en rojo, son de las que me interesa y sobre las que comentaré después. El lenguaje, los hábitos, la amistad, el optimismo, el sentido común, la actitud positiva y flexiva, son habilidades blandas. Todas estas, como ven, tienen como pilar, como sustento, el tema de la inteligencia emocional. ¿Tú tienes una hojita? Por favor, ¿puede mostrarme si le han dado una hojita? Carmen, gracias. ¿Tienes? Gracias. Esas, muchas gracias, muy amable, gracias. ¿Les han repartido unas hojitas informativas? Ya, dale la vuelta, por favor. Ahí hay más o menos 50 y tantas habilidades. Encuentras listas de 60. Pero todas esas son demandas laborales. Después vamos a ver su otro carácter. Pero son demandas, no sé si las puedes ver, pero ahí están graficadas en extenso todas esas demandas que te piden en el periódico y que uno se asombra y se confronta y se mira al espejo y, oye, así, todo eso puedo desarrollar o podría tener. Vamos a ver si es posible, ¿ok? Pero además, yo te he puesto esta lista, a propósito la he sacado, porque tú también la tienes. ¿Y sabes por qué la he sacado? Porque me interesa que de esa lista largota tú ubiques unas 17 habilidades que son constantes en la actividad laboral. Si hablamos de mercado, ¿no? Para insertarse al mercado laboral. Hay tops 10, top 17, top 5, etc. Obviamente hay encuentros en todas las personas que definen cuáles sí, cuáles no, cuáles son las prioridades. Lo cierto es que hay coincidencias y los empleadores, dependiendo del rubro de la empresa, definen unas sobre otras. Pero hay algunas que se repiten, como las resaltadas en rojo. Esto no es para que lo leas porque ya lo tienes, solamente no quería dejar de señalar que me gustaría que tú revises cuando menos estas 17 para que las midas, las veas y si quieres entrenarlas también. Y te digo más. Mira, esta es una estadística que a mí me parece interesante. No sé si se nota. ¿Tenemos un mouse? No tenemos, ¿verdad? Me encantaría tener un mouse si es posible, pero si no, que no soy buena con esto. Ya, ok, vamos a ver. Si lo acercamos un poquito más. Ya, no puedo más. Sí, por favor. Ya, yo lo que quisiera que veas es que esta es unos datos de gestión, es medio antiguito, del 2014, pero sigue con la idea, dentro de CADE también universitario. La pregunta es, se le hacen a los estudiantes de octavo noveno, ¿qué tan desarrolladas tienen los estudiantes de diferentes especialidades dichas habilidades? ¿Cuáles? Que son las que interesan. Sentido ético, orientación al logro,
comunicación, habilidades interpersonales, adaptabilidad y flexibilidad y habilidades de aprendizaje. Si vemos la leyenda, por favor, un poquito más a la derecha, la leyenda. El color verde pertenece a muy desarrollado y desarrollado, y el rojo a poco desarrollado. Vamos a ver con dos nada más, con comunicación. Los estudiantes consideran, el 85% de estudiantes encuestados considera que su habilidad de comunicación está muy desarrollada o desarrollada. ¿Así? ¿Así es? ¿Cómo lo ves? Podría ser, esa es la percepción. Y solamente un 15% dice que no. En las empresas, en cambio, esta percepción de esta habilidad es casi mitad y mitad. Considera el 47% de estas 200 empresas encuestadas que está más o menos desarrollada muy desarrollada en un 47% y no desarrollada en un 53%. Vemos orientación al logro, por favor, la primera. Acá, correcto, esa de acá. Los estudiantes consideran que su orientación al logro, que también es una habilidad blanda, está desarrollada en un 90%. El 90%, perdón, considera que está muy desarrollada, un 10% dice que no. Y en las empresas se vuelve a repetir el mismo fenómeno. Es interesante ver la no coincidencia. ¿Qué me hace suponer esto? Que llegamos al empleo considerando y creyendo que tenemos algunas habilidades y nuestros empleadores piensan lo contrario. Máximo, si en nuestro proceso académico no hemos tenido alcances significativos en nuestra formación. Y entonces uno se podría dar cuenta en tu experiencia, porque si, por favor, me haces el favor de sacar este carácter teórico de lo que te estoy diciendo, que sería genial, verás que en tu historia personal, y cuando digo personal me refiero familiar, la primaria, la secundaria, la universidad, tus profesores, tus amistades, etcétera, hay una información que no ha abonado a tu caudal de formar esta habilidad. Y entre otras cosas, porque la estructura académica no está organizada para que tú seas un sujeto, una persona con capacidades expresivas. Eso es lo que deseamos, pero eso es lo que no tenemos, porque la lógica académica todavía sigue siendo muy napoleónica. Yo sé y tú aprendes, o en todo caso, como decía un amigo, hacemos como que enseñamos y tú haces como que aprendes, ¿no? En esa lógica, entonces, nos encontramos con estas características. Yo me imagino que después será posible que tú accedas a esta presentación, ¿no? Y puedas consultarla con más detalle. Avanzamos entonces. Y esta también me interesa mencionar porque esta es más fresquita y es una especie de resumen de estas 17 o de estas 60 habilidades que aparecen y que tú tienes y están explicadas de alguna manera. Esta información pertenece también a cada universitario 2016 y las 5 grandes habilidades blandas que se dicen fácil pero que realmente entrañan una cantidad de información son autoconocimiento, autoconfianza, responsabilidad, integridad y resiliencia. ¿Cómo evalúo mi autoconocimiento? ¿Cómo evalúo mi resiliencia? ¿Ves? A diferencia de las habilidades duras, las habilidades blandas son extremadamente difíciles de medir. No se pueden medir, pero allí están y son altamente necesarias. Y yo he agregado algunas otras que se van a repetir en este proceso y que sobre las cuales subrayaré y apuntaré. Comunicación, liderazgo y ética. Usted me podría leer, por favor, qué dice en esa hojita que tiene la misión de la UNI, por favor. Le van a alcanzar ¿sí? Nos va a leer la misión de la UNI. ¿Qué dice? Formar líderes en ciencias, ingeniería y arquitectura dotados de competencias para la investigación, innovación y gestión tecnológicas, capaces de contribuir el bienestar de la sociedad al desarrollo del país.
a la defensa del medio ambiente y biodiversidad, así como la afirmación de nuestra identidad nacional. Un montón, ¿no? De bastante alcance, de bastante proyección, etc. Y la palabra clave, liderazgo, que también supone una habilidad blanda, que también entraña una cantidad de elementos. Antes de subir y conversar con ustedes, conversamos con los profesores que gentilmente están organizando estos encuentros, y decía, estuve en Huánuco y vimos solamente trabajo en equipo. Nos llevó un montón de tiempo. Cada una de estas habilidades las podemos desagregar en sus diferentes componentes. Demandan tiempo, demandan esfuerzo. Y la misión de la UNI te pone ya sobre el tapete la necesidad de formarnos en estas habilidades, porque la misión misma las entraña. Nos tendríamos que preguntar autocríticamente, ¿las estamos formando? Quiero y veo a mis egresados como líderes de la ingeniería. Mis estudiantes se están formando con mentalidad de líderes o con mentalidad de empleados. Pregunto, chinchosamente pregunto. Pasamos y volvemos en un momento. La idea es entonces que tenemos frente a nosotros una demanda. Fíjate que la realidad, viste los anuncios del periódico, mira la misión de tu universidad, te están solicitando que tú, estudiante, docente, administrativa de la UNI, si queremos posicionarnos con liderazgo en la ingeniería, deberíamos desarrollar no solo lo que dicen los componentes de la misión, sino las demandas también del mercado laboral. Entonces, en el segundo punto nos preguntamos, ¿son innatas? ¿Se pueden aprender? ¿Y por qué son importantes actualmente? Yo me imagino, para los que estamos aquí, deben ser importantes, si no, no hubiéramos venido, ¿no? Queremos saber algo, queremos posicionarnos por delante de. Y yo te respondo, las habilidades, como otras tantas, son aprendidas. Tendrán un rasgo biológico también, y después vuelvo sobre eso, pero me gustaría preguntar, ¿quién de los compañeras que estamos acá tocamos guitarra, hacemos una danza, jugamos pichanguita y dominamos la pelota? ¿Quién? Compañero, muy bien, gracias. ¿Cómo fue su proceso para aprender a tocar guitarra? Si le alcanzamos, por favor. Y no ha traído guitarra, ¿no? Porque si no, la cerrábamos con guitarra y alguien ponía el cajón. Cuéntenos cómo fue su proceso. Sí, buenas tardes. Fue lento en realidad. O sea, poco a poco aprendí las notas musicales, practicar bastante, por ahí que duren los dedos. Y poco a poco, en 2 meses. ¿Dolían los dedos? ¿Querías renunciar en algún momento? No, porque estaba decidido a aprender. Muy bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo. Eduardo, muchísimas gracias. El aplauso para Eduardo, por favor, para calentar la tarde. Gracias, Eduardo. Bueno, ejemplo interesantísimo porque lo ha dado con detalle, ¿no? Le dolían los dedos, aprendí las notas, etc. Asimismo, estas habilidades son susceptibles de aprenderse. Y cuando te hablo de un rasgo genético, me quisiera referir a lo que dice Howard Gardner en relación a las inteligencias múltiples, ¿no? En los años 80, esta teoría nos planteaba, desterraba que la inteligencia era única, ¿no? Hasta antes de Howard Gardner entendíamos que la inteligencia era unitaria y que se tenía un solo rasgo, y eras o no eras inteligente, y los inteligentes venían a ingeniería y los no inteligentes se iban a letras, ¿no? Como en mi caso, ¿no? por si acaso. En el 85 Howard Gardner revoluciona el concepto y dice no, las inteligencias son múltiples, y nos habla de la inteligencia musical, kinestésica, lógico-matemático, etcétera, ¿no?
Primero 7, después 8 y después 11 inteligencias múltiples, incluyendo la inteligencia existencial, ¿no? Ha sido gradual el proceso. Y entonces hay personas que tienen una mayor disposición por este rasgo. Pero como dice Robert Sternberg, uno de los psicólogos top 30 en Estados Unidos, la biología siempre es una tendencia. Habemos personas que no tenemos la disposición. A ver, antes de que se me vaya la idea. Por ejemplo, la inteligencia musical tiene un rasgo genético muy alto. No es extraño ver, ¿no? El abuelito toca la guitarra, el papá, ¿no? Hay una tendencia y muy interesante, y eso lo demuestran 8 generaciones en la familia Bach, por ejemplo, ¿no? De músicos, muy interesante. Entonces podría haber, sin embargo, como dice Robert Sternberg, la biología siempre es una tendencia. No me tengo que desalentar entonces si yo en el primer intento no tengo esta u otra habilidad. Y muchos de los que estamos aquí, que nos consideramos introvertidos o introvertidas y vemos en la introversión un castigo divino, ¿no? Y no conocemos que la introversión tiene exquisitos componentes, nos desalentamos. La gente ha entendido que la introversión es un pecado casi de nacimiento, ¿no? ¿Qué habrás hecho tú en tu vida pasada? Eres introvertido y te vas a estudiar ingeniería, ¿no? Me parece maldición eso, terrible. Hoy sabemos, por ejemplo, que los mejores líderes son introvertidos. Gandhi, Martin Luther King, y etcétera. La lista es larga, muy interesante. Y lo menciono y lo subrayo porque tú has vivido con tu introversión como una... me estoy imaginando esas bolas de los prisioneros, ¿no? O esas bolas de acero que arrastrabas. Y no es así. La introversión, una cosa es la timidez, que es el miedo al juicio social, por eso no hago, y otra cosa es la introversión, que es el lugar de creación en el que tú respondes y en el que te sientes más estimulado. Hay personas que crean más y mejor consigo mismos a solas, y otras que crean mejor más con otras personas. Por eso, subrayo, a modo de paréntesis, cuidado con creer que la introversión es un obstáculo para desarrollarte en los diferentes aspectos. Es decir, no le echemos la culpa ni al abuelito, ni al bisabuelo, ni al tatarabuelo o a la tatarabuela de no poder desarrollar ciertas habilidades que, como ves, se vuelven una demanda urgente cotidianamente. Se pueden aprender. Se pueden aprender. Y se pueden aprender. Un alumno en el salón, en la clase, permíteme compartir la buena nueva. Yo tengo alumnos muy brillantes, muy inteligentes, muy interesantes. Como yo les digo, hacen preguntas de posgrado. Y me preguntó algo como que no pareciera de impacto, pero realmente tiene un impacto interesante. Me preguntó con voz bajita: profesora, ¿y quién es el responsable de desarrollar mi inteligencia emocional? Preguntota. ¿Y cómo la desarrollo? Claro, porque normalmente uno lo dice en el aire y en general, pero bueno, todos los que te rodean y te han formado a lo largo de tu vida son las personas responsables de incidir en esto que llamamos inteligencia emocional. Y como ves, es el eje, es la columna sobre la cual después se disparan, nacen esa cantidad, esa lista larga de habilidades blandas. ¿Qué ha ocurrido y qué ocurre? Nuestro sistema social occidental está organizado de tal manera que el tema emocional no es asumido con la importancia del caso. ¿Y qué puede ser más importante que conocer, por ejemplo, qué te motiva, qué te hace feliz, qué te pone triste, qué te derrumba? No depende de eso que sigas caminando o que te dispares. Por eso las emociones se han visto a lo largo de la historia como un estorbo más que como una posibilidad de ascenso o de uso.
quienes te tienen que formar en este tema, todo el circuito social. Pero la sociedad, como está organizada, familia, medios de comunicación, colegio, no han puesto el acento, no le han puesto la tilde en la letra principal de las personas. Las emociones, en todo caso, el desarrollo emocional es el que puede inclinar la balanza. Y eso son las habilidades blandas. Por eso, a la pregunta si se pueden aprender y quiénes deberían estar involucrados en eso, todos los que te han enseñado a sumar, a multiplicar y a restar, y te han jalado, esos son los mismos encargados de formarte. Y entonces, la universidad, que es un espacio que se erige o se debería erigir como un baluarte, un estandarte de la formación integral, podría poner en su agenda esta formación. Lo que ha ocurrido es que no consideramos que sea un tema clave. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos sucumbido ante las emociones y nos han arrastrado? ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando no ingresamos a la primera, veíamos todo negro, ¿no es cierto? Ya no puedo, ya, hasta aquí nomás, ya. Otra carrera, voy a estudiar liderazgo nomás, ¿no es cierto? Que estudiaste por comunicación nomás, ¿sí? Cuidado, no te metas con la profesión, respeta. Se trata entonces de entender que hay emociones que al manejarlas, al conocerlas, al investigarlas, al leer, al venir al taller, conectarte con otras experiencias, vas a terminar aprendiendo y vas a terminar fortaleciendo. Yo tengo una preocupación permanente, a ver si la compartimos, o una sensación, que cuando decimos estas cosas suenan como raras y vacías, ¿no? Inteligencia emocional, habilidades blandas, la flaca ha traído su papelito del periódico. Oye, ¿sabes qué? Pero es categóricamente un sí a lo importante de este proceso. Las personas que invertimos tiempo, dinero, conocimiento, amistades, relaciones en nuestras emociones, la pasamos mejor. Por eso a mí me interesa que tú sepas y conozcas que hay, vamos a retroceder un ratito, habilidades que comportan una profunda chamba, que no es escucho y me voy, una chiquitita nomás, porque tendríamos que quedarnos hasta mañana para hablar del tema, o de repente toda la vida, porque el tema es abundante. Una nada más, el tema del autoconocimiento. Esta de acá, una palabrita, ¿no? Pero tú sabes que es una de las, mira, está en las 5 top, ¿no? Detectadas en CADE 2016. ¿Qué supone la habilidad blanda del autoconocimiento? Supone tener conciencia de lo que somos. ¿Y tú sabes cómo eres? ¿Sabes cómo quieres ser? ¿Estás chambeando para ser como eres? ¿Como quieres ser? ¿Te pareces a tus sueños? ¿Qué has soñado de ti mismo? ¿Estás metiéndole tiempo, dinero, gente, lectura para eso? El autoconocimiento, que es una de las principales habilidades blandas registradas, supone un trabajo interesante, una actividad permanente e interesante. Supone tomar conciencia de lo que uno es. ¿Y qué eres? El producto de tu historia. ¿Qué historia? La historia que se ha tejido desde que naciste. Cuando uno toma conciencia de lo que es, como yo suelo decir, baja su sótano. Se encuentra con sus cucarachas, sus ratones, sus muertos, sus heridas. Y te trompeas con las heridas y las sanas. Pero normalmente no podemos o no queremos hacerlo porque duele. Uy, yo voy a estar recordando que mi mamá me dejó, que mi papá se fue, que no me hacían caso, que me bulineaban. No, yo ya ingresé a la uni, así nomás.
suficiente. Pero autoconocerse implica hacer un repaso por eso que te ha formado, por tu memoria personal, que está construida de tus percepciones, que está construida de los grandes momentos de amor y de los grandes momentos de desamor. Y tú juras, porque así parece, que eso no tiene nada que ver contigo. Cuando uno empieza a autoconocerse, que es una habilidad blanda, uno se entera, por ejemplo, que el 93%, no tenemos pizarrita, ¿no es cierto? Ni podemos dibujar nada, ya, no tenemos. El 93% de las acciones que hacemos son inconscientes. Cómo estás sentado ahorita, cómo me escuchas, qué dices, qué piensas de las chicas, qué piensas de los chicos, qué piensas del país, etcétera, son acciones inconscientes. Esto funciona como un iceberg. El inconsciente es 93% y la parte superior es el consciente. Entonces, cuando tú haces más consciente lo inconsciente y dices, ¿por qué me molesta ese tipo de personas? Porque ese inconsciente es un programa, ¿no? Un programa lleno de información a lo largo de tu vida que te hace actuar de una manera. ¿Qué pensamos del amor? ¿Qué entendimos del amor? ¿Cuál fue nuestro primer mensaje del amor de pareja? ¿No fue el que vistes en mamá y papá? ¿O en el primo, la relación de la prima, de los abuelitos? ¿Y cómo eran? ¿Qué aprendiste del amor de pareja? ¿Mamá peleaba con papá? ¿O se daban besitos? ¿O eran las dos cosas a la vez? Pasa, ¿no? Ya, eso tú lo tienes asumido y así te relacionas con el mundo después. ¿Qué has aprendido del esfuerzo? Viste a tu mamá diciéndote, papito, ¿qué cosa? Que no vas a postular, no mamá, no hay plata. ¿Cómo que no hay plata? Papito, de eso me encargo yo, tú vas a ser ingeniero, ya aquí estás. ¿Qué has aprendido de las personas extrañas? Uy, todos son extraños, y las que no se peinan peor, ¿no? Pelo sospechoso, pelo sospechoso. ¿Qué has aprendido de las chicas que usan minifalda? Uy, acá va a pasar algo. Y todo es, y así te relacionas. Entonces, cuando uno se toma la tarea, es con chambita, pero yo sí te aseguro que el resultado es una maravilla, porque tú tienes capacidad de empoderarte. Mira que es una habilidad blanda que te permite a ti ser el protagonista de tu historia. Tú manejas la historia, tú tienes la capacidad de ser, pero no escondiendo las heridas, pues en absoluto. Las heridas están hechas para sanarlas, porque si no empiezas a autoconocerte, lo más probable es que eso que no sanas hoy día te estalle en la cara. Estalle. La vida y sus situaciones te pasan la factura. ¿Quieres autoconocerte? Bienvenido al proceso. ¿Cómo? De diferentes maneras. Empieza a leer sobre el tema. Ponte en conexión contigo. Esto de meditar, por ejemplo, es para los tibetanos, ¿no es cierto? Total, profesora, yo me voy a meditar, también me tengo que rapar el pelo. ¿Tú te imaginas a mí rapada? ¿Qué pasa, pues? Ya no sería yo, ¿no es cierto? No, mira, meditar es una práctica que ojalá llegue a nuestras universidades, porque ya hay países en los que antes de empezar la clase la gente medita lo más tranquila, un minutito. No he traído porque se me iba a hacer largo el tiempo, pero un minutito y tienes un encuentro interesante. Empiezas a ser consciente tu historia. Y no hay nada más sabroso, nada más exquisito que tenerse de la mano de uno mismo. Y es una habilidad blanda. De repente no te conoces y no tienes todos los elementos personales. Necesitamos ayudita, terapia, psicoterapia. Anda pues. ¿O qué esperas? ¿Graduarte y sanar? O ya me gradué y ya voy a estar sano. No pasa, no pasa. Si no resuelves el proceso,
normalmente se estanca. Otra habilidad que está relacionada con el tema de la misión, de lo que estamos hablando, es comunicación. En comunicación tenemos problemas. Ya, yo te dejo una idea que espero no la borres en tu proceso de crecimiento profesional y personal. Mira, hay dos competencias claves que el ingeniero que tiene que desarrollar en el ámbito de la comunicación: informar y convencer. 1 y 2, esos son sus pilares. Tú estás informando permanentemente ideas, proyectos, anteproyectos, procesos, ¿no? Informas permanentemente a tus equipos o a tus trabajadores, a lo que fuera. Y además estás convenciendo. Y convencer implica un conjunto de estrategias. Por ejemplo, tener seguridad de lo que se dice. Una de nuestras grandes deficiencias, de nuestros grandes saldos en rojo, es que no podemos decir todas las ideas brillantes que tenemos. ¿O me equivoco? No es suficiente tener las ideas. Necesitamos expresarlas. Y para poder expresarlas, necesitamos ejercitar. Y entre otras cosas, tenemos que conocer por qué tengo miedo de hablar en público, por ejemplo. Cuando uno va descubriendo por qué tiene miedo de hablar en público, empieza a resolver. El miedo, es una de las emociones tan vapuleadas, ¿no? Socialmente, y sobre todo para los hombres, ¿no? Pucha, hombre con miedo, no, dice, no. Ay, no, si no, tú no me vas a proteger nunca, ¿no? ¿Y los chicos tienen miedo o no tienen miedo? Tienen miedo del curso de liderazgo, ¿no es cierto? Ya ves, así ven, entran al salón así, pero salen relajados, eso es lo bueno. Cuando tú entiendes que el miedo no es una emoción negativa, sino que es una emoción que te ha permitido a los seres humanos sobrevivir, le das valor a tu miedo de exponer en público. Y un dato, el miedo de exponer en público, de hablar en público, no es nuevo, ¿ah? No me vengas a decir, ay, tengo miedo de hablar en público. No es nuevo. Si tú descubres a qué le tienes miedo, por ejemplo, que se rían de mí, que me equivoque, que se fijen en si soy un flaco, gordo, alta, narizona, despeinada, ¿no? Si tú descubres cuál es la calidad del miedo, va a ser más sencillo. Los miedos, las emociones no son nuevas, son reeditadas. Es decir, hoy día se llama público, se van a burlar de mí, hoy día se llama público, pero no es así. En otro momento del espacio de tu vida, tú aprendiste que tú eras sujeto de burla, lo has aprendido. En un momento de tu vida tú aprendiste que la forma de tu cuerpo, de tu nariz, bueno, ya no sigo hablando de pelo, etcétera, son susceptibles de burla. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién te dijo que era susceptible de burla? Lo aprendiste. Y hoy día miras a un montón de personas acá, se van a burlar de mí. Si vamos descubriendo ese miedo, va a ser mucho más fácil que enfrentemos el miedo a hablar y expresarnos. Yo tengo una firme esperanza, esperanza no tengo convicción. Y lo veo en los salones, ¿no? Lo veo con los estudiantes. Mira qué buenos expositores hay en mi clase. Al principio empiezan todos malos, ¿no? Así como mirándome, y todo por un crédito. Y yo respondo todo por el sueldo mínimo. Estamos parejos. Empiezan como diciendo, oye, pero todo lo que tengo que hacer, pesado, ¿no? Un montón de cosas. Pero conforme van pasando las semanas, exposiciones de exportación. Y da un gusto increíble. Quiere decir que ya vamos ganando terreno. Y si esto lo hacemos durante 5 años en nuestra vida académica, mi convicción, ¿sabes cuál es? De que cuando un
ingeniero, estudiante, uni, estudia, todo el mundo escucha. Que si quieren que hablen para los demás, ¿no? Pero cuando un ingeniero, ingeniera, uni salga a exponer, la gente diga, oye, de la uni. Respeto full, total capacidad. Y eso se puede formar. De la noche a la mañana no. Requiere actividad, requiere paciencia y requiere un deseo profundo. La otra habilidad, el liderazgo. Se dice fácil, ¿no? Queremos ser líderes, estudia liderazgo, vamos a ser líderes. Y se vende una falsa idea, porque este tema, amigos, amigas, está bastante banalizado, ¿no? ¿No has visto esas propuestas? Lee mi libro y en 15 días serás feliz, ¿cierto? Ven a esta conferencia, salvará tu vida, cambiará tu historia. Así me lo han puesto el aviso ahí, ¿no es cierto? Entre paréntesis, y salvarás tu vida. Pare de sufrir, amiguito. Pare de sufrir. Lo cierto es que el liderazgo es un proceso de construcción. No termina. Ninguna de las habilidades blandas te gradúa. Es decir, llevé mi taller, mi curso de comunicación. Comunico correctamente. Lo maravilloso de las habilidades blandas es que se aprenden y se desarrollan a lo largo de toda la vida. Y llega el momento en que eres maestro. Lo que pasa es que no somos conscientes de en qué nivel estamos. Según Maslow, ¿te acuerdas de la pirámide esta de las motivaciones? Nos habla del tipo de cómo es que aprende uno una habilidad. Dice que hay 4 fases. Una es la incompetencia inconsciente. Es decir, no sé que no sé. ¿Qué? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Había liderazgo? Anda, mira, vaya, ¿no? Había liderazgo. Había que ser líder. No sabes, no te enteras. No te enteras. No sabes que no sabes. La incompetencia inconsciente. En el segundo nivel es una incompetencia consciente. Pucha, oye, de verdad no sé nada de eso, ¿no? No sé, mira, y habría que ponerse. Incompetencia consciente. El tercer nivel es la competencia consciente. Sé que no sé y que me empiezo a formar y me preparo, me educo, etc. Y en el cuarto nivel, que es el ideal, está la competencia inconsciente, que lo haces ya de manera casi espontánea, inconsciente. Y entonces, ¿quién quiere hablar? ¡Fum! Todo el mundo sale a hablar. Lo haces casi automáticamente. ¿En qué nivel de aprendizaje está tu liderazgo? ¿Quieres formarte como líder? Todos tenemos que ser líderes. Mira, esa también fue una pregunta de clase. Profesora, me dijeron, ¿y si todos nos hacemos líderes? Ya qué aburrido, ¿no? Debe ser. Ya que puedo ver quién es el mejor. Qué aburrido. Mira, lo cierto es que todas las personas ejercemos liderazgo en diferentes ámbitos. Y lo que a ti te proponemos es que te formes como líder para ti mismo. Por eso llevamos en la FIN liderazgo interior. Y tratamos de conocernos. Pero también te va a tocar liderar en los procesos profesionales. De repente no en todos. De repente eres líder de la empresa, pero en tu casa la líder es la esposa, ¿no es cierto? Que es lo que normalmente pasa. Como que silbadita, puede ser. O de repente es al revés. Ella es la líder en la empresa y tú eres el líder en la casa. También funciona bien. Nos repartimos los papeles. Hay un detalle. David Fishman nos dice que el liderazgo no es un camino recto. Me gusta la propuesta de Fishman. Y sobre liderazgo hay un montón de propuestas. Yo te digo las que considero viables. David Fishman dice que el liderazgo no es un tránsito en línea recta, sino un camino en espiral que empieza de adentro y termina hacia afuera. Y tiene 9 elementos. Empieza con la autoestima y termina con la vocación de servicio. Un alumno me pregunta, por acá debe estar, pero hace muchos años, me pregunta, profesora, ¿qué es liderazgo? Es un chico emprendedor. Y yo le digo, lo que suelo responder, bueno, hay varias definiciones, ¿no? Pero te voy a dar mi definición, la que se ajusta a mis requerimientos de vida. Y le doy mi definición.
E inmediatamente me dice, no, eso no es. Me quedé sin chamba, dije yo. Me quedé sin chamba. El liderazgo tiene tantas definiciones como autores hay. Y hay características. Pero los líderes, las lideresas, por ejemplo, tienen una capacidad de transformar sus condiciones. Tienen capacidad de influenciar proactivamente sobre las personas. Acompaña en la consecución de metas y objetivos. Pero hay una característica que me gusta mucho, que normalmente se obvia. Es la capacidad que tienen las personas que se forman como líderes de retar. Cuando tú estés liderando procesos, por favor, reta a tu gente, rétala, rétala. Ponle techos, no aquí, aquí. ¿Sabes qué? Van a salir victoriosos, te lo aseguro. Y te vas a sorprender de la calidad y el talento que tienen. Los líderes no hacen la tarea de otros, acompañan en el proceso, tienen la lucidez, toman decisiones, tienen capacidad de influencia, etc. Pero yo considero que los liderazgos, una de sus tareas debería ser retar a las personas y, por supuesto, acompañar en el reto. Jim Selman, un estudioso del tema, dice que los líderes, las lideresas son personas que le dan poder a otros y estas personas logran más de lo que podrían lograr por sí solas. Es un poco como tu experiencia de la formación de la mamá, ¿no? La mamá te lleva por un camino, las primeras letras, las primeras fórmulas de vida, y tú haces poquito, pero con su ejemplo, su mano, su cariño, etcétera, haces más. Interesante. Pero si yo tuviera que tomar una definición sobre el liderazgo, que quiero compartirla, te diría la que dice Jim Selman, y me parece ideal. Ojo que vas a encontrar muchas definiciones, toma la que a ti te acomode a tu perspectiva de vida. Pero a mí me gusta la de Jim Selman. Los líderes son personas comunes que asumen retos, compromisos extraordinarios. Personas comunes. Esa gente que se puede mirar a los ojos y tú no tienes que sonreír más o menos. Los líderes son personas comunes que asumen compromisos extraordinarios. Cuando se pasa la línea de lo posible, y si tú revisas la historia, incluyendo la historia de la ciencia, vas a ver que esta gente se comprometió y hizo algo imposible, lo aparentemente imposible. Dice una canción de Silvio Rodríguez, oye, no, ya no hablemos de lo posible, porque de lo posible se sabe demasiado. Mejor hablemos de lo imposible. En ese salto, en ese quiebre, en esa ilógica, en esa cosa extraña, rara, están los grandes saltos que ha tenido la historia, la ciencia, etc. Avanzo. Y vamos concluyendo, ¿no? Se nos está yendo la hora. ¿Por qué son importantes actualmente? Bueno, hay varias razones. Pero lo cierto es que la sociedad ha cambiado, ha mudado, ¿no? Ha mudado. Vivimos en otras épocas, estamos en la sociedad de comunicación e información, estamos infoxicados con tanta información y son demandas que el nuevo social, mundial, económico, político, social, cultural las exige. Yo te he puesto unas palabras claves para hablar de esto que nos reúne hoy día y que quisiera que la recordaras. Si hablo de habilidades blandas, debo poner en primer lugar inteligencia emocional. Debo hablar de salud emocional. ¿Cómo estoy con mi salud emocional? ¿Sabes? Datito del Departamento de Psicología de la UNI. ¿Sabes que el 51% de los estudiantes y las estudiantes de la UNI presentan rasgos depresivos y de ansiedad? Esa es la población de la universidad. ¿Qué estamos haciendo? No acabamos de decir que las habilidades blandas se fundamentan en la inteligencia emocional y por lo tanto en la salud emocional. Dato, fija, checa cómo va tu salud emocional. Liderazgo personal, la necesidad de liderarte tú, ¿no?
de ser el protagonista de tu historia y ese autoconocimiento del cual hemos hablado. Ahora me toca plantearte una miradita, no sé si es complementaria, contestataria, ponle tú el calificativo que se ajuste. Hasta acá todo parece interesante y lo es una demanda correcta, pero esta otra mirada a mí me hace preguntarme acerca de en qué escenario social, económico, político, etcétera, nos demandan estas habilidades blandas. ¿Ve? Es esta, ¿no? En este mundo globalizado, en este mundo que se nos vende como universal, y en este escenario, fíjate que estamos diciéndote, oye, compañero, compañera de futuro ingeniero, futura ingeniera, desarrolla habilidades blandas. ¿Pero para qué? ¿Solo para ti? Tú vives en un país cuyos niveles de anemia crónica, de situación de violencia, de disparidad social, etcétera, son altas. ¿Cuánto te importa? ¿En qué mercado laboral te vas a insertar? Fíjate algo, ¿no? ¿De dónde viene el tema de las habilidades blandas? ¿Quién las inventó? ¿Quién empieza a trabajar? ¿Cuál es su antecedente? Hay dos antecedentes que no son muy claros, pero son los que se tienen. Uno, de los años 80, algunas empresas en Estados Unidos empiezan a evaluar el tema del rendimiento de la producción y entonces se encuentran que esa producción, esta capacidad de producir estaba mediada por ese tipo de habilidades. Entonces no era un problema técnico, sino era un problema de entusiasmo, de proactividad, de iniciativa, etcétera. Y empiezan a hablar de las famosas soft skills, habilidades blandas o también llamadas habilidades transversales. Pero otro dato más allá habla de los años 70, en las que se encuentra en la estrategia militar estadounidense. Y de allí nos viene. Y nosotros, como no conocemos la información, tampoco tenemos una lectura más o menos ajustada. Quiere decir que el tema de las habilidades blandas no ha nacido en el mundo académico, ¿no? No sale de la reflexión académica, sino sale de la reflexión del mercado y de la empresa. ¿De cuál? De esta, pues, de este mundo globalizado y de este país. Entonces, lo que a mí me preocupa es esto. Te digo rapidito porque pasamos al último punto. Me preocupa que tú desarrolles habilidades blandas casi en automático y que vayas a servir y que vayas a trabajar a espacios y a empresas sin tener una suficiente conciencia clara de en qué espacio social, económico te mueves y a qué contribuirá tu vida. Porque lo que te están diciendo, oye, mira, ponnos lo mejor de ti para nosotros, ¿no? Esto es lo que te están diciendo, ¿o me equivoco? Autoconócete, lidérate, y eso tráelo para nuestra empresa. Sé proactivo. ¿Para ti? No, para la empresa. Hay que tener cuidado porque cuando uno se va ciego a la competencia, porque una de las características de estos tiempos es una competencia feroz, ¿no? Yo me sorprendí mucho, hubo una conferencia en la FIN hace algunos años, a iniciativa de unos estudiantes de la Bolsa de Valores. Se llenó el auditorio, todo el mundo quería saber muy bien cómo hacer más dinero. Y la conferencista dijo algo que a mí me impresionó. Dijo algo así: a ver, jóvenes, ¿ya están sentados al lado de sus amigos? Ok, mira al lado a tu amigo del lado izquierdo, le dijo. Ahora mira a tu amigo del lado derecho. ¿Es tu amigo, no? Sí. De aquí a 10 años va a ser tu enemigo. Dicho en la FIN, ¿no? Ya, esa lógica es la que te hace ir en automático a formarte casi como borreguito en el tema de habilidades blandas sin sentido crítico. Y justamente una de las características de las habilidades blandas, de las exigencias, es pensamiento crítico, sentido crítico. Dice Fishman,
que las universidades deberían dar los títulos con fechas de caducidad, como el yogur, como la leche, como el pan, porque cada 2 años pues el conocimiento es sorprendentemente acelerado, ¿no? Pero ¿qué no caduca? El sentido crítico. Por eso cuando yo te digo, compañero, compañera, veamos este tema con otra lógica y otra tónica, porque el tema se ha banalizado. Lee mi libro y en 15 días serás feliz. Para de sufrir, habilidades blandas ya, ahora, sí se puede. Y tú dices, oye, pero tranquilo, no es que tengo que autoconocerme, y autoconocerme no quiere decirme que baje a mi sótano, me saque la mugre y vea todos mis dolores y los cure y sea persona con calidad. Entonces, cuidado, porque hay un espacio y hay un mundo en el que no necesariamente llegamos igualitos. Mira lo que dice Galeano, Eduardo Galeano, este señor de las venas abiertas de América Latina, muy famoso, que me encanta, ¿no? El código moral del fin del milenio, se refería a este que terminó y que empezamos, no condena la injusticia, sino el fracaso. A ti se te condena no por injusto, sino por fracasado. No has alcanzado el éxito. Oye, todos tus amigos sí. Mira, todas tus amigas son ingenieras y tú eres profesora de liderazgo. ¡Qué barbaridad! ¿No? En mi grupo cercano hay los exitosos y los fracasados. Ya, adivinen qué grupo estoy yo. Obvio, porque los exitosos tienen carro, 2 flacas, empresa, casa de 3 pisos. El éxito, entiéndelo como tú quieras, ¿ya? Tú ponle el tipo, el tamaño, el color al éxito que tú quieras, pero eso es lo que se vende como ideal de esta época. Por eso Galeano nos dice, en este tiempo no se condena la injusticia, sino el fracaso. Y la gente no es fracasada, la gente tiene trabajos, fracasos. La gente no es exitosa, tiene éxitos. Y cuando tú desarrolles habilidades blandas, sácale la vuelta al sistema, aprovéchate. Ya pues, me tengo que autoconocer, bienvenido, para mi provecho, para la gente que quiero, para la gente que puedo ayudar. Porque cuanto más sanos estemos emocionalmente, mejor haremos lo que hacemos. Yo les suelo decir a los compañeros, a los chicos en el salón, ¿no? ¿Tú te imaginas que todos tus profes estuvieran sanitos emocionalmente? Vendrían bien bonitos, ¿no? Alumnos, ¿cómo están? Qué gusto, compañero, ¿cómo se llama usted? Bienvenido, qué lindo se le ve hoy día. ¿Cuánto quiere de nota? ¿19 o 20? No sea humilde, por favor. No vendrían buscando ponerte las preguntas que no enseñan, ¿no? Porque es así, ¿no? Te enseñan una cosa y te preguntan otra, ¿no? Uy, me equivoqué de universidad. ¿Aquí era? Sí. Esas situaciones que nos confrontan. Entonces, cuando uno está ajustado con su propia historia, entiende que el éxito tiene varias formas. Pero a mi juicio, el mayor éxito, de repente no coincidimos, sé que no coincido con muchas personas, el mayor éxito es tenerte, saberte, apropiarte, ser tu protagonista. Pero el sistema está organizado para que tú no lo creas. Y entonces nos abanderamos en otras posiciones, en otras ideas. En resumen, para cerrar esta parte, mi exhortación es a que desarrolles las habilidades blandas, por supuesto, pero con sentido crítico. Que no salgas diciendo, oye, ahora autoconocimiento, ya vengo, me voy a analizar. Oye, proactividad, ¿qué cosa es? Leo mi libro. Está bien, pero no confundas las situaciones. ¿Tú sabes por qué hoy se piden líderes y no jefes? Porque te quieren mucho, la empresa te quiere. Si te quiere, ¿por qué no te regala cosas, pues? ¿Por qué hoy se pide líderes y no jefes? ¿Usted tiene alguna idea, compañero? Porque ya sabe, tiene que ser un grupo. Ya, ¿y un jefe? No necesariamente. Ya, compañero. Profesora, no estamos en clase. Pase que vamos al compañero. ¿Usted por qué considera que hoy se piden líderes y no jefes? Claro,
muy bien, ¿no? Lo que dicen nuestros compañeros. El jefe manda, el jefe dice haz, el líder dice hagamos. Pero te encuentro otro dato. El liderazgo aparece como una fórmula en la lógica de la empresa porque se han acortado las brechas. Tú sabes que los nuevos cambios sociales han acortado la pirámide, ¿no? Entonces antes había en esta pirámide el jefe, el auxiliar del jefe, el auxiliar del auxiliar del jefe, el auxiliar ayudante, asesor del auxiliar del ayudante del jefe. Y así seguía la pirámide, y la pirámide organizacional estaba bien segmentada. Hoy día, el líder, ¿qué hace? Dirige la reunión, se remanga la camisa, sirve el café, te dejó la novia, te da consejo. ¿No es cierto? Lo hace todo. Y entonces es un sujeto mucho más productivo. Está bien, pues hay que ser líderes. Pero a ciegas, los líderes que se forman como tal, o las lideresas que se forman como tal, lo que mostrarán es un sentido crítico. Avanzo y nos vamos despidiendo casi. Para terminar, tocamos el último punto. Uy, esto de humanizar la ingeniería, hasta ahí estaba bien, ¿no? Hasta ahí estaba bien. Ya es la parte medio lenta de la exposición. Te prometo que no. Te vas a ir con datos interesantes. Cuando uno habla de humanizar, ¿a qué se refiere uno normalmente? A ver qué nos dice la teoría. Martin Heidegger es un filósofo alemán que dice algo interesante, ¿no? Y altamente diferible. Humanizar es reflexionar y velar porque el hombre, o sea, el ser humano, hombres y mujeres, sea humano y no inhumano o bárbaro, es decir, fuera de su esencia. Cuando uno se refiere a humanizar la ingeniería, es que tu carrera esté relacionada con esta esencia, con esta esencia, perdón. Entonces, creo que me he equivocado, disculpe. Aquí estaba. Disculpen. Esto no se hace por si acaso, ¿ah? Nunca, no se equivoquen. Por favor. Lección 1, ya te estoy adelantando todo. Aquí estamos. Haz de cuenta como que no ha pasado nada, ¿eh? Disimula. No voy a bajar mis habilidades blandas. Ya, como seguía diciendo, Martin Heidegger nos dice que significa velar por la esencia. Es decir, que la ingeniería esté de cara al tema de la esencia de lo humano. Confesiones, parte de las confesiones. Yo no sabía todo lo maravilloso que era la ingeniería. No tenía la menor idea. Así como a ti te ha pasado que estudias literatura, ya, chao, ¿no es cierto? ¿Qué más cosas raras hay? Filosofía. ¿Qué? ¿Tú es filosofía? Por favor. Después de Dios los ingenieros, ¿no es cierto? Hacen todo, desean todo. Si gustas, haga nomás, no hay problema, acá le esperamos. Vamos a esperar que termine, ¿ya? Terminó. Listo. Excelente, muchas gracias. Ok, yo no sabía lo maravilloso que es la ingeniería. Gracias a la uni me he enterado del fabuloso mundo que tiene esta profesión. Ustedes son esos que hacen posible que el mundo funcione desde la sillita ergonómica hasta los grandes puentes. No ese puente que se ha caído, ¿eh? No, ese no. Ese no lo habrán hecho de otra universidad, ¿no? ¿Qué conste? No, de la uni no ha salido. Pero me he enterado de las maravillas que tiene para resolver, de las ciencias que componen la ingeniería. Y en esa búsqueda por entender este discurso ingenieril, encontré a Hardy Cross. ¿Aquí hay de civiles? ¿Alguien de civiles? ¿Ustedes han escuchado algo de la teoría de...? Sí, algo de Hardy, método Cross. Ok. Yo no tenía la menor idea. Pero Hardy Cross, este estadounidense, mira de qué antiguito.
es un hombre absolutamente actualizado y vigente. Escribió el texto Los ingenieros y la Torre de Marfil. Y yo he traído mi texto, permíteme, aquí está. Muchas gracias. Está tomando segundo las confianzas. Pero fíjate que sería injusto que no lo dijera textualmente. Hay cosas muy interesantes. A ver, cito por ejemplo. El libro está en el internet completo. Hardy Cross hace un llamado a los ingenieros, a las ingenieras, a repensarse la profesión desde su lado social, político, económico, y compromete a los ingenieros a reflexionar sobre el tema. En el prólogo de esta edición dice algo así: las universidades necesitan orientar a sus estudiantes de ingeniería para que busquen más en la naturaleza y menos en las fórmulas, más en los fenómenos y menos en el salón de clase y laboratorio. La sabiduría que ha caracterizado a aquellos pocos ingenieros que han desarrollado en forma real y efectivas como proyectos, planificadores, constructores, innovadores o visionarios. El hombre es cada vez menos íntegro, menos capaz de comprender los problemas en su forma amplia y completa, a medida que se estrecha más el campo específico en que ejerce su visión, se angosta y se limita. Otra idea de Hardy Cross. Por fortuna, es el que prologa el texto, en los últimos años ha habido refiriéndose a esta relación humanidades-ingeniería, ha habido una reacción contra la deshumanización de la ingeniería. Ya son muchas las universidades que incluyen en sus programas de carreras de ingeniería materias humanísticas. Acá viene el tip. Y se empieza a reconocer que un intercambio de profesores y alumnos entre las facultades que tradicionalmente enseñan humanidades con las de ingeniería es tan sano como provechoso. Si bien es cierto que todavía subsisten en la profesión algunos engreídos que, buscando nombres ostentosos a sus conocimientos, proclaman a los cuatro vientos que sus especialidades son ciencias exactas, que solo un pequeño grupo de escogidos puede dominar y que son esencialmente a la técnica actual. Los verdaderos intelectuales ponen en tela de juicio tales aseveraciones. Bueno, y siguen estas reflexiones. Busca a Hardy Cross para que te enteres de que la ingeniería tiene visos de arte, pero que dice Cross que a menudo se encuentra con situaciones sociales, con situaciones políticas, con situaciones legales, y hace una demanda para formar, en los años 40, hace una demanda para formar al ingeniero de manera integral, sensible a su época, a su realidad social, a su país, a su historia. ¿No te parece sospechoso? Porque tú haces ingeniería, esto es ingeniería en donde, en Perú, ¿no? Todavía, ¿no es cierto? Ya. ¿Llevas cursos de realidad nacional? No. La mayoría no. ¿No es sospechoso? Sospechosazo, pues. ¿Y el sentido crítico? Que te piden esto de habilidades blandas. ¿Y cómo vas a hacer sin sentido, si no cuestionas la realidad en la que estás? Profesora, pero eso es política. Pues claro, pues ¿qué más va a hacer? Todos los sentidos sociales se ponen en juego y en jaque cuando uno tiene sentido crítico. Es un vacío en las universidades. Y esto es lo que dice Hardy Cross, y a mí me ha interesado. Y tú sabes, bueno, voy a hacer propaganda. ¿Sabes qué es una de mis aspiraciones? Que parece que nos van a acompañar en este proceso. Hacer un encuentro en la UNI que se llame El impacto de las humanidades en la ingeniería. ¿Cómo hemos impactado en tu vida en la formación de ingenieros? De tal manera que saquemos cuenta, veamos qué tenemos y qué nos falta.
Pero ¿cuál es la problemática del tema? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Lo primero es que tenemos una distancia histórica, un divorcio histórico, ¿no?, entre las ciencias, las ingenierías y las letras, las humanidades, ¿no? Es un divorcio que no ha existido siempre, ¿eh? Porque esta universidad ha sido testigo de los grandes encuentros. Aquí ha estado Gabo Márquez, ha estado Vargas Llosa, o sea, ha sido extraordinario. Aquí han venido varias personalidades y ha habido revistas y publicaciones de mucha calidad, de mucha calidad. No ha sido siempre. Ha habido una tendencia en estas últimas décadas de separarnos y de formarte acríticamente, dotándote en exclusiva de habilidades duras, y después se te exige que seas parte de ese proceso de liderazgo. Además, hemos tenido una currícula que no se ha ajustado. Esto está cambiando y dentro de poco tendremos otros espacios. Una currícula que no te ha permitido a ti confrontarte con estas demandas, que son parte también de este desarrollo de las habilidades blandas. También se ha entendido que el principal cliente de la universidad es el mercado, y no es así. El principal cliente de la universidad eres tú, y tú preparado para formar y aportar a la sociedad. ¿Tú te has dado cuenta que estudias 5 años y te vas? Profesor, yo estudio 10, no, perdón, ¿cómo? No estamos hablando de lo regular, ¿no? Profesora, yo estudio 5 años y me voy. Tú sabes que hay experiencias. Yo estudié en una universidad, me gradué en una universidad, por ejemplo, en la que tenías la tesis, el vestido para la fiesta de la graduación, el chico que te iba a acompañar, el reemplazo del chico, todo preparado. Pero no salías de la universidad si es que no cumplías con tus 200 horas sociales. Todas las facultades, todas las carreras habían hecho sus horas sociales aportando lo que habían aprendido en ese proceso. Yo hice, por ejemplo, radio en comunidades rurales, experiencia exquisita, ¿no?, que te abren los ojos. Dirigí, capacité con mi formación que tenía en el momento, corresponsales comunales, etcétera, etcétera. ¿Y tú? ¿Te parece suficiente? ¿O no sería interesante que le devuelvas un poquito, con responsabilidad social, lo que has aprendido? ¿Tú sabes quién paga tu carrera? A tu papá te da para el pasaje, tu mamá te da para el pasaje, te compra el cuaderno, la fotocopia. Pero en concreto esta universidad es producto de todas las economías pobres o menos, más o menos pobres, de la gente que está a nuestro costado. Mi salario, la carpeta, esta conferencia, la carpetita que tienes, todas esas cositas que tienes en la mano, las ha pagado la gente de este país. Y tú no devuelves nada. ¿Por qué voy a devolverte? Yo me saco mi 20 y solito. ¿Acaso me han ayudado los chicos ahí? No, todavía me han asaltado en el puente. Se me han llevado mi colaboración. Qué interesante sería empezar a reflexionar sobre la responsabilidad social, no después, sino durante, ¿no? ¿Has visto la maravilla del voluntariado que se ha formado? Por ejemplo. Pero hay más que dar. Tú has visto un profesor suele decir un ejemplo que a mí me encanta, ¿no? Las sillas de ruedas y aparatos en el salud están atiborradas, repleto de máquinas inservibles. ¿Tú no las puedes reparar? Claro, sobrado. 5 en 5 minutos. Pásame esta, está lista, esta y esta. Porque eres talentoso, pero el talento no es suficiente. Entonces, si el principal cliente de la universidad es el mercado, y empezamos a formar sujetos para que se vayan al mercado. Pero si el principal cliente de la universidad eres tú, te formamos de manera integral. Maravilloso, completo, luminoso, protagonista de tu historia. Te cuento mis sueños, ¿ya? Disculpa que... Permíteme, pues uno se peina con electricidad para venir a estos eventos. Disculpa que me tome el tiempo. Ha costado su trabajo. ¿Sabes
¿Qué me encantaría que nos pase a todos los que estamos aquí? Que en 5 años de vida académica nos sanemos emocionalmente, personalmente. 5 años de entender que la universidad es un espacio también de formación humana, también, no solamente de datos, de cogniciones. Todo espacio humano es un buen espacio para saltar, para encontrarnos. Y si me encuentro, te encuentro a ti también. Entonces tendríamos que revisar la lógica de la formación universitaria. Y otro problema es que los que te formamos no tenemos esta formación, ¿no es cierto? Entonces, ya acá, ¿cuántos líderes hay acá? Un montón. Pero yo no tengo la noción de hacerlo. Te pido que expongas, y como no sé cómo debes exponer, te pongo mi techo de exposición. ¿Cuánto es? 14. 14. Ah, está. Y si mucho frío, esto 12 nomás, ya está, listo. No se lo merece. Los formadores, los que nos llamamos docentes, también deberíamos someternos a un proceso, ¿no? Y tú nos tienes que exigir. ¿Por qué no nos haces mejores profesores, mejores profesores? ¿Por qué no nos pides mayor calidad? ¿Y sus habilidades blandas, profesora? ¿Dónde andan? ¿Cuándo nos formamos nosotros? Entonces, si todos nos involucramos en este proceso, tendremos las condiciones para hacerlo. Cuando uno se enfrenta a esta problemática, ¿a qué se enfrenta? Falta de compromiso con el entorno inmediato. Para ti es extraño comprometerte con tu historia, con tu país, porque así está organizado el sistema, para que tú no lo veas. Y entonces yo te digo, hora social, o sea, si usted es profesor, además está bien viejita, es en su época, ¿no? Estamos en la modernidad. No, porque las necesidades humanas no pasan de moda. Otra consecuencia es que tú estás desprovisto de formación integral. Y la formación integral es eso, ¿no? Tú, empapado de condiciones y de miradas humanistas, de otras, ¿viste lo que leí? De otros intercambios con otros saberes, de no reducirnos a un espacio, porque los seres humanos somos biopsicosociales y a ti te están dando solamente una parte de la formación. Y por otro lado, no se desarrolla el carácter social de la existencia. Tú vives como si fueras no social, y lo social lo reduces a tu vida familiar, académica, etc. Mira lo que dice Ezequiel Ander Egg, que es un costarricense muy interesante, educador, que dice que las universidades son espacios políticos. No, disculpe, pero acá no hay banderolas, ni marchas, ni nada por eso. No, decía, no es por eso. La uni es un espacio político, porque a ti te forma de espaldas a tu realidad, a tu sociedad. ¿Y eso no es política? ¿Estar de espaldas al país en el que vives? Claro, altísimamente político. Entonces, ¿qué tipo de egresados estamos teniendo? ¿Qué tipo de estudiantes tenemos? Solamente necesitamos apostar por un sentido integral que haga falta. Claro, más monografía, ¿no es cierto? Más monografía. Profesora, por favor. Todo por un crédito. Necesitamos con urgencia tener más posibilidades de reflexión. ¿Para qué? Para no perder ese carácter y esa esencia social. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, varias posibilidades, ¿no? Estas ideas me las he prestado de Víctor Peña Rodríguez, un estudioso de la OMS, que dice que, bueno, habría que empezar a hacer, por ejemplo, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Integrar en la currícula valores y normas, desarrollo de la conciencia sociohistórica de la que hemos hablado, una conciencia humanista con sentido histórico, además consideraciones morales, desarrollo estético del arte, integración social. No se trata, por ejemplo, de que tú entiendas la plástica del siglo XIX de manera perfecta. No me refiero a eso.
que sepas diferenciar un Picasso de un Kandinsky, o esta melodía, perdón, disculpa, según mi último concierto, no es Bach, es Wagner. Ligero error. No se trata de eso, simplemente se trata de que te expongas al proceso. ¿Y cómo? De manera práctica, ¿no? Porque yo me imagino que una clase de música en la pizarra debe ser horrible, ¿no? Debe ser terrible. Pero necesitamos espacios donde tú te desarrolles y donde tú puedas encontrar otras formas de expresar tu humanidad. Finalmente, tengo esta reflexión. ¿Cuál es la relación entonces entre habilidades blandas y la formación humanista? Bueno, son espacios que se interrelacionan. Como tú ves, el sentido ético, las capacidades de reflexión, sentido crítico, que son habilidades blandas, son parte también de este sentido humanista. Requerimos entonces una visión integral de cómo entender quién es el sujeto que ingresa a nuestras aulas y quién es el sujeto, quién es la persona, el hombre, la mujer que egresa. ¿Cómo nos imaginamos a esa persona? ¿Cómo queremos formarla? ¿Para el mercado o para sí? ¿Queremos dotarles de habilidades para la empresa o queremos dotarles de habilidades para la vida? En donde la empresa, el mercado, el negocio, etcétera, también sean posibles, pero sobre todo a ese hombre, a esa mujer, complementando de sí mismo. Finalmente, quiero precisar, aquí estamos porque nos interesa nuestro crecimiento. Si no, estaríamos jugando Dota, ¿no es cierto? Allá ellos que se queden cruzando el puente, ¿no? Que nos asalten también, ¿no? Aquí estamos los que nos interesa desarrollarnos. Por eso estás invirtiendo tu tiempo. Bien. Aquí estamos los que no nos conformamos con lo que tenemos. Bien. Yo apuesto que la universidad nos forme con mentalidad de líderes, de gerentes, no de peones. Que tus profesores seamos parte de tu éxito, no de tu fracaso. Y para eso tenemos que comprometernos las partes, pero sobre todo tú. Las habilidades blandas no las vas a aprender, ni el sentido humanista lo vas a obtener si te quedas reducido a tu carpeta, 8 horas, y después en la carroña, ¿no es cierto? En la libre. Yo te exhorto, yo espero que a ti te interese el tema. Cualquiera de estas habilidades te van a conducir a ti mismo. Es una especie de laberinto. ¿Por dónde empiezo? Por autoconocimiento, por autoconfianza, por liderazgo. Cada una de estas habilidades es un universo particular. Yo te invito a que te asomes y que le saques el provecho máximo y que nos deslumbres y te deslumbres y deslumbres a la gente que ha apostado por ti, que sí es posible cumplir esa misión en la vida, ser profundamente felices. Porque estamos aquí y estudiamos aquí no solamente para ganar dinero en un día o en el siguiente, tener carro y tener la casa, también, en buena hora. Pero la meta interesante que deberíamos, que quisiéramos alcanzar, eso es lo que la gente llama plenitud, lo que la gente llama felicidad. Y eso es posible a través de varios métodos. Pero una es aprovechando tu espacio académico, tu espacio universitario. Asúmete, reconócete, lidérate, sé el protagonista de tu historia y compártela. El éxito que tú alcances será el éxito de todos los que estamos acá. Porque sabes que todos conformamos una unidad, que esta separación es casual, pero realmente estamos hechos del mismo polvo de estrellas. Y lo que te afecta a ti, me afecta a mí, porque soy profundamente humana como tú. Y el llamado urgente es de que los chicos, las chicas de la uni, podemos alcanzar más de lo que nos prometen los vientos del mercado, porque tenemos más autenticidad y porque podemos poner al servicio de nosotros y de los demás nuestra genialidad y nuestra brillantez. Confía en ti
yo confío en ti. Muchas gracias. Momento de preguntas. Si se animan, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esta primera, segunda fila? Buenas tardes. He tenido la oportunidad de leer parte del libro de Daniel Goleman, que es Inteligencia Emocional, y justo dentro de la portada hay algo muy interesante que leí, que dice: ¿por qué la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual? ¿Cuál es su apreciación sobre esta premisa? O si está de acuerdo con el autor, y de qué forma tendremos que interpretarlo nosotros. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Primeramente, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo generar interés de parte de los niños y adolescentes en el desarrollo de habilidades blandas? Muchas gracias. Van dos preguntas, una tercera. Sí, en la parte de atrás nos ayuda, por favor. Ante todo, buenas noches. Mi pregunta es: la licenciada habló sobre el top 5 del autoconocimiento, la autoconfianza, responsabilidad, integridad y resiliencia. Quería que hable sobre la resiliencia. En la parte de atrás había una persona. Sí, ya van con el micrófono. 6 preguntas y está bien. Quisiera saber de qué manera biológica afecta, o sea, cómo, biológicamente, cómo, podemos aprender, usted habló de esas cosas, ¿no? De las habilidades se aprenden, biológicamente también, pero no especificó de qué manera. Gracias. ¿Pregunta? Sí, aquí. Ahí tiene el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Quería referirme a lo que usted dijo sobre que el 50% aproximadamente de la universidad no está bien emocionalmente. Entonces mi pregunta es, en general en la vida nos vamos a encontrar con personas que van a tener problemas y nosotros a veces vamos a tratar de ayudarlas a superar esos problemas. Pero también vamos a encontrarnos con personas que todo el tiempo son negativas y todo el tiempo están con un pensamiento negativo, ¿no? Entonces, ¿usted cree que debemos alejarnos de esas personas? Porque uno a veces, al tratar de ayudarlas, puede hundirse con ellos. Gracias por su pregunta. Me parece que estaba... Muchas gracias. Bueno, muy amable por las preguntas, todas interesantísimas. Respondo la primera, ¿sí se me escucha? Bueno, sí, muchas gracias, César, muy amable. Sí, efectivamente, la portada del libro de Goleman es ¿por qué el coeficiente emocional es más importante que el coeficiente intelectual? Cuando Goleman en el año 95 publica el libro, Goleman es estadounidense, periodista, psicólogo, filósofo, revoluciona las ideas. El concepto de Goleman, ojo, no es nuevo, ¿eh? O sea, Goleman ya tenía antecedentes, Solever, Meyer, en los años 60, ya se había investigado en los años 70. Lo que pasa, como dice un especialista en el tema, Goleman estuvo en el momento correcto, el día correcto, en la condición correcta. Y sí, ¿saben cuál es la lógica de por qué es más importante según Goleman? Goleman dice: cuando la pasión nos gana, la balanza se inclina. Debemos saber, por ejemplo, que hay situaciones emocionales que no pasan en ningún momento por el lado cognitivo. Por lo tanto, cuando uno tiene una formación o por lo menos un dato en el tema emocional, está más preparado para responder. Y los datos son muy interesantes y tú lo debes haber vivenciado. Hay personas que en el colegio han sido muy emprendedoras, los más inteligentes de la clase, los que sacaban 20 y uno les tenía pica, ¿no? Todo eso, pero que no han alcanzado los espacios anhelados, y ha tenido que ver de manera fundamental
en su consistencia emocional. Porque cuando tú sales del colegio te enfrentas a situaciones inesperadas, puede haber un vacío, un decantamiento. Finalmente, asumir el desarrollo emocional va a primar sobre nuestros aspectos cognitivos, porque nuestros aspectos cognitivos, si bien es cierto, son claves y son importantes, y son dos cosas que la gente que te emplea busca: experiencia y conocimientos. Pero eso es para el primer trabajo. Para ascender necesitas inteligencia emocional, habilidades blandas. La segunda inquietud es cómo desarrollar en niños y adolescentes habilidades blandas, ¿no? Qué interesante la reflexión. Fíjate que ahora hay actividades educativas escolares que integran en su currícula habilidades blandas, y los niños y niñas aprenden habilidades blandas jugando, con ejercicios más bien lúdicos. Entonces ya no es una novedad, en muchos colegios, sobre todo particulares, están insertos, y ustedes habrán visto que en el verano hay talleres de habilidades blandas, de habilidades sociales. Pero si tenemos niños, niñas, adolescentes en casa, es muy interesante si es que empezamos a conversar y a comprender su desarrollo. El adolescente, la adolescente vive espacios singulares de manera emocional. Tú sabrás, por ejemplo, que la corteza frontal, la frente, en esta zona de la frente, en el cerebro, es lo que nos ha hecho humanos, ¿no? O sea, aquí se encuentra la personalidad, los valores, todo eso que se está pidiendo se encuentran en esta zona, en términos fisiológicos. Entonces, esta corteza frontal, este lóbulo frontal, se termina de construir entre los 25 y 30 años. La teoría dice que 25 para las mujeres, 30 para los hombres. Por eso las adolescentes tienen comportamientos a veces erráticos, medio raros, y entonces tú dices: oye, ¿qué te pasa? Ubícate. Y este es el mejor momento de ponerle los mejores ingredientes. Si estamos construyendo esta parte del cerebro que tiene la ética, tiene la moral, la personalidad, la parte espiritual, le ponemos los mejores ladrillos, los mejores trabajadores, los mejores libros, las mejores personas, los mejores valores, los mejores mensajes. Y tú puedes interesar fácilmente a un adolescente confrontándolo con su propia historia. Permitirle que no se vea como un sujeto carente o recortado, sino confrontándola con su propia dinámica, reforzando su autoestima, que es clave, vinculando sus propios espacios, y acercarlos, por ejemplo, a otras actividades más sociales, como el arte, como el voluntariado. Los vas dotando de mejores ingredientes. La otra pregunta es sobre el top 5 de resiliencia. La resiliencia tiene que ver con una característica de la física, ¿no? De los materiales. Y cuando se utiliza resiliencia en el término de la psicología en general y de la organizacional en general, estamos hablando de la capacidad de flexibilidad, de respuesta, como el material de dureza o de capacidad de responder frente a los embates. Tú te habrás dado cuenta que hay personas que frente a un acontecimiento se derrumban, hay una historia de por medio, y otras son más resilientes. El material emocional del que están hechos son más resistentes, más maleables, con una capacidad de adaptación. Lo que para el compañero puede significar un embate, una destrucción total, por ejemplo, en la juventud, la época de la separación de la enamorada y la pareja, para el otro puede ser la que sigue. Yo conozco casos, porque para mí es lo cotidiano, un joven lindo, brillante, buena gente, de esas personas muy, muy amables. Llega la mamá a conversar conmigo porque este chico estaba en problemas en todos los cursos y había empezado con el tema del DOTA, pero ya como vicio. En serio, ya como vicio, se volvió ludópata. ¿Y sabes cómo había empezado todo? Había empezado porque la enamorada terminó con él, pero había empezado un poco antes, porque su casa tenía una serie de conflictos. Entonces, este joven menos resiliente se quebró. Y es triste la historia, porque él terminó dejando la universidad, y la mamá, me lo encontré y me dijo: profesora, ya no pude más, me rendí, se fue de la casa, no puedo más.
O sea, es interesante cuando las personas, por nuestro mismo proceso histórico, emocional, somos capaces de responder al mismo embate de diferente manera. Nuestro material emocional entonces es más flexible, se acomoda a las condiciones. Y han preguntado acerca de aprender biológicamente. No, a lo que me refería es que hay un impacto también biológico en esta formación. Un dato que a mí me gusta mucho repetir es que tú conoces qué es el Prozac. El Prozac es un antidepresivo, ¿no? Es el primer antidepresivo. Y un psiquiatra argentino dice que hay personas que nacen con su Prozac natural, que son, por historia, tienen una característica mejor de responder a las situaciones. Pero también hay otros aspectos biológicos, como decía yo, refiriéndome a la inteligencia musical, que nos ayuda a formarnos de esto de manera más interesante. Yo intenté aprender a tocar guitarra, después piano, después flauta y ahora solamente toco la puerta, ¿no? En fin, entonces la biología siempre es una tendencia, ¿ya? La biología siempre es una tendencia y hay que aprovecharla si vemos estos rasgos en nuestra historia familiar personal. Y por último, esta interesante reflexión, ¿no? Tenemos personas tóxicas a nuestro lado. Yo le repreguntaría, ¿qué hace usted con una relación tóxica de pareja? Me imagino que el primer mes intentará cambiar la situación, pero si eso crece y se deforma y se deshumaniza, lo más probable es que se vaya. Entonces, en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, en los espacios sociales, vamos a encontrar personas de ese tipo, y las personas tóxicas, con problemas, etcétera, tienen todo el derecho a hacerlo. Va a depender de su respuesta. Puede ser una respuesta de comprensión, puede ser una respuesta de huida, y va a depender de lo que usted esté capacitado para hacer. Por ejemplo, si usted no tiene resiliencia, si usted no tiene disposición emocional, va a terminar dos personas fracasando en ese intento de sentirse mejor. Nosotros creemos que las distancias son malas, ¿no? Las distancias muchas veces son sanadoras. Darle el espacio a las personas. Si es posible hacerle ver a la persona sus límites, sus deficiencias, e inducirla a la terapia, a la psicoterapia o terapias alternativas, es importante. Y aprovecho la pregunta para decir que no solamente tenemos la psicoterapia. Me gustaría que por favor recuerden el tema de las flores de Bach. Las flores de Bach es una terapia floral que trabaja directamente con las emociones y tienen procesos energéticos. Y que me gustaría que ustedes consulten, que vean si hay depresiones, si hay cualquier situación emocional. Es muy interesante. No te doy más testimonio porque ya estamos en el tiempo. Flores de Bach. También hay flores de California, pero en general es terapia floral. Algo que también me gustaría que revises, por favor, es algo que se llama EFT, Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberación emocional. Es una cosa interesantísima y todas corresponden al tema de la corriente de la nueva psicología. De tal manera que si nosotros tenemos información, tenemos capacidad emocional para sostener a esa persona, lo hacemos, pero si no la tenemos, no te arriesgues, no te arriesgues, derívala, oriéntala, que ese sea tu aporte, y va a depender también de los lazos que tengas con esa persona.